Pues nuevamente, hermanos, buenas noches. Este, Queremos pues iniciar con la reunión y vamos a estar hablando de este tema, hermanos, que ustedes pueden observar aquí en la presentación, que es precisamente es un tema relacionado a que nosotros podamos observar eh, como conocimiento, como parte de una enseñanza, el conocer que pues hay libros en algunas Biblias que son libros que no son reconocidos como inspirados, libros inspirados. Entonces, lo que vamos a estar abordando el día de hoy acerca de los libros apócrifos de la Biblia católica. Y bueno, el objetivo de este estudio, amados hermanos, pues no es eh, meramente como un estudio para incitar, ¿no?, a la confrontación, a la contienda con familiares, conocidos que ustedes tengan y que de alguna manera pues posean una Biblia católica, porque definitivamente pues nunca el objetivo de la palabra es para que nosotros contendamos, ¿no? Sino que nosotros primeramente lo tengamos como una instrucción y en su momento puede ser utilizado también para las personas que se disponen, ¿no? También a escuchar ese tipo de consejos que a veces podemos darles ya teniendo este panorama respecto a este asunto que tiene que ver con los libros no inspirados de la Biblia católica. Entonces vamos a estar viendo algunos puntos importantes de este asunto, de este tema. Y bueno, hermanos, solamente también quisiéramos recordar que hemos estado estudiando pues ya algunos temas referentes a la Biblia. Hemos hablado que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Hemos también mencionado algunos aspectos de cómo a veces hay elementos que nos permiten darnos cuenta cómo la Biblia es un libro especial, ¿no? Es un libro sin igual, es un libro, pues podríamos decirlo, el libro especial de Dios, porque hay elementos que comprueban y ya hemos hablado de eso, por ejemplo, las evidencias proféticas que vienen en la Biblia, que han tenido un cumplimiento en la historia y además también, sí, en la historia de la humanidad se han cumplido, también elementos como la arqueología y algunos otros aspectos que hemos estado comentando, hermanos, sobre este asunto. Entonces, bueno, hoy estamos continuando precisamente hablando de la Biblia con el propósito de que podamos nosotros comprender, hermanos, que este libro es un libro también muy particular, pero como decíamos, también es uno de los libros más atacados, ¿no? Es uno de los libros que más se buscan atacar. Ha habido momentos donde han sido quemados los libros, ¿no? Como veíamos hace 8 días, hablábamos también de un emperador romano que mandó a quemar todos los escritos que tenían los cristianos en aquel entonces, como tal no estaban recopilados en lo que ahora nosotros conocemos como la Biblia, pero eran escritos inspirados que servían precisamente en la edificación de su fe y transmitiendo asuntos doctrinales. Bueno, fueron quemados de aquel entonces y muchas otras personalidades también han perseguido este libro, ¿no? A lo largo de la historia. Fue un libro que inclusive estuvo cerrado, hermanos, a pesar de que la religión, por decirlo de esta manera, la misma Iglesia Católica eh, de ese libro había tomado principios para construir su organización. Es curioso que la misma Iglesia Católica fue la que hizo que la Biblia estuviese velada, cerrada, que fuera un libro exclusivo para los clérigos, ¿no? Para las personas que estaban ahí pues como sacerdotes, como estudiantes en la Iglesia Católica, y solamente ellos tenían acceso a las escrituras. La gente, ahora sí que los laicos, la gente común no tenía el acceso a lo que está escrito en la Biblia en aquel entonces. Entonces, muchos siglos
así fue. Hermanos, realmente por muchos siglos solamente los sacerdotes eran los que tenían el acceso a las escrituras. Y no fue sino hasta después de la Reforma, que se conoce como la Reforma Protestante, en el siglo XVI, allá por el año de 1500, que se da la Reforma Protestante. A partir de ahí es cuando se empiezan ahora a hacer las traducciones de las lenguas originales, los textos originales de las Sagradas Escrituras, hacia las lenguas de las personas de cada nación, ¿no? Como por ejemplo Martín Lutero, que estaba en Alemania, tradujo la Biblia a el idioma alemán para que las personas del pueblo pudieran también leer, tener acceso a la lectura de las escrituras. También en Francia había otras traducciones. En Inglaterra, William Tyndale, que fue precisamente un traductor de la Biblia al inglés, él fue precisamente precursor de esa traducción que se conoce como la traducción del King James, que es la traducción del Rey Arturo. Y bueno, de alguna forma, así se hicieron distintas traducciones. Aquí en México se hizo, más bien, perdón, en el idioma castellano, en el español, se tradujo la Biblia por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que hicieron precisamente esa traducción que nosotros conocemos como la Reina Valera, en honor precisamente a estos dos personajes que estuvieron involucrados en lo que ahora tenemos como esta Biblia, ¿no? En idioma castellano. Y bueno, así, hermanos, se difundió la palabra en el idioma que las personas pudieran tener acceso. Los clérigos, sacerdotes, monjes, las personas en la Iglesia Católica tenían acceso a los escritos y pues algunos escritos en latín, otros en diferentes idiomas, en griego, en hebreo o en algún otro lenguaje estaban escritos y bueno, pues solamente los que conocían esos idiomas tenían realmente la oportunidad de tener el acceso de estudiar las escrituras. Ahora, hermanos, pues ya nosotros tenemos realmente un ejemplar en nuestras manos, lo tenemos, pues tenemos el acceso. Entonces, vamos a ver un texto. Quiero invitarles a que veamos lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, hermanos, el verso 18 y verso 19 estaremos leyendo también. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Dice la escritura: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El verso 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, aquí, al finalizar casi este libro de Apocalipsis, obviamente es la inspiración que recibe el apóstol Juan y el mensaje para Juan fue ese: si alguien añade o quita de las palabras que hay en este libro, pues a cada uno de acorde a los hechos vendrá una consecuencia, un castigo, una sanción. Eso es lo que establece aquí la escritura. Entonces, por añadirle, pues habla, ¿no? Vendrían las plagas y por quitarle, pues sería quitado del libro de la vida y aún de la ciudad, ¿no? Es decir, de tener la oportunidad de entrar al reino de Cristo, hermanos, al cielo. Entonces, las sentencias pues son sumamente considerables, hablan precisamente de esa forma en que Dios ve, hermanos, como muy importante que se conserven
las palabras que están escritas en las Escrituras. Este es un pasaje, Apocalipsis, también en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, verso 32, también podemos ver pues una referencia. También es Deuteronomio capítulo 12, en el versículo 32. Dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Deuteronomio 12, verso 32. Entonces, es algo muy similar a lo que establece Apocalipsis, ¿no, hermanos? El libro de Apocalipsis, pues, nos está, perdón, sí, el libro de Apocalipsis nos está hablando de, pues, una sentencia, o una sanción, una reprensión a aquella persona que se atreve a añadir o a quitar de lo que está escrito en la Biblia. Y también, este aspecto que estamos aquí observando, que tiene que ver en Deuteronomio, también es algo similar, como no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Eso es lo que Dios nos está hablando aquí en esta porción de las Escrituras. Entonces, amados hermanos, pues estamos nosotros ahorita aquí observando esto, porque estos pasajes nos permiten también pues reflexionar y considerar lo que la Escritura nos habla sobre este tema. El ser cuidadosos de que la Escritura se mantenga pues tal cual ha sido inspirada. Así es que vamos a pasar a la presentación, hermanos, y vamos a estar hablando algunos aspectos. Vamos a ver estos puntos, hermanos. Entonces, solamente como recordatorio, eh, la escritura, la Biblia, fue escrita, decíamos, en un periodo aproximado de 1600 años. Fue escrito en 3 idiomas. Uno de ellos es el hebreo, que aparece ahí del lado izquierdo a ustedes, en hebreo, que fue la mayor parte escrita del Antiguo Testamento en esta lengua, que es la lengua natural, podríamos decirlo, la lengua natural de los ahora sí que de los hebreos, del pueblo de Israel. Esa es la lengua natural, el hebreo. Y entonces la mayor parte del Antiguo Testamento está escrito en esta lengua. Pero hay otra lengua semejante a esta que se conoce como arameo, y es una lengua que se hablaba en varias regiones de Palestina, inclusive por arriba de lo que es Damasco. En aquellas regiones todavía se hablaban este tipo de lenguaje. Es una lengua muy difundida también en esa región de Palestina. Y la Biblia se escribió también, en algunas porciones están escritas en esta lengua. Entre ellas hay algunos escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, escritas en esta lengua. Y la otra lengua es el griego, hermanos. La lengua griega o el idioma griego en el que se escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Entonces, esas son las lenguas originales en las que fueron escritos los libros que comprenden lo que nosotros tenemos como la Biblia, ¿sí? Entonces, de ahí, hermanos, hay escritos en los escritos actuales de las lenguas antiguas, pues solamente ya son copias, los originales. Obviamente esos ya no están, esos textos originales no están, sino las copias
como tal. Recordemos que hablábamos hace 8 días, los escribas lo que hacían era sacar precisamente copias de los escritos originales, y de esas copias precisamente es que se conservan estas lenguas originarias de los textos sagrados, el hebreo, arameo y griego. Entonces, están las copias antiguas, y de esas copias, las copias de las lenguas o de los escritos antiguos, de ahí es de donde se sacan precisamente las diferentes versiones a los diferentes idiomas. Entonces, de ahí salen las versiones, como señala ahí el flujo de flechas en este diagrama. Entonces, hay distintas versiones, y las versiones que podemos ver ahí, hay algunas versiones que se señalan ahí como la Septuaginta, la Vulgata Latina, la Biblia del Oso, que esa fue hecha en 1569, que fue precisamente la primera versión en castellano de la Biblia, y esto fue precisamente parte del trabajo que hizo Casiodoro de Reina para poder precisamente traducir la Biblia de los lenguajes originales a este. Y se le llama la Biblia del oso, hermanos, porque en la portada tenía la figura de un oso que estaba comiendo o agarrando un panal de miel y comiéndose la miel. Entonces, esto es alusivo a que la palabra de Dios es así, ¿no? Como un sabor dulce, y decía Jeremías, y después me fue amargo, ¿no? Entonces, la portada tiene un oso ahí trepando a un árbol por querer conseguir el panal y obviamente comerse la miel. Y ese era el propósito, o sea, hacer alusión de que la palabra de Dios era algo agradable y algo nutritivo, ¿no? Entonces, pues así para la vida de un creyente, la palabra de Dios debe de ser. Entonces, están esas versiones, y posteriormente a esas versiones, pues hay diferentes que se le denominan revisiones. En la actualidad, por ejemplo, nosotros tenemos ya varias revisiones de la versión Reina Valera, ¿sí? La Reina Valera ha tenido varias revisiones, y la revisión es a veces como una actualización del lenguaje que se hace por cómo el lenguaje va cambiando en algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, las versiones que nosotros tenemos de la versión de 1960, pues usa un español donde a veces las conjugaciones es de un castellano antiguo, ¿no? Esas frases donde oísteis, ¿no? Oísteis, visteis, ¿no? Ese tipo de conjugación habla del castellano antiguo. Y bueno, pues existen otras versiones, como la versión contemporánea, donde ya no se usa esa terminación en la conjugación, eh, sino que es precisamente un castellano más actual. Entonces, esas son las versiones, y bueno, el propósito es, hermanos, que nosotros entendamos que de los textos originales pues han surgido diferentes traducciones, hay diferentes versiones y aún hay diferentes revisiones. Aquí el propósito del estudio, hermanos, solamente es que nosotros podamos observar lo que la Escritura, lo que podemos observar en la Biblia católica. Aquí hay más o menos un diagrama, no se alcanza a ver, hermanos, está muy grande, del origen y desarrollo de la Biblia en el idioma castellano. Y hay diferentes versiones de las cuales se han sacado algunas copias. Esto ha sucedido sobre todo en las versiones católicas, donde en las Biblias católicas hay una gama de versiones. Está la versión de Jerusalén, está la versión Dios habla hoy, está la versión, también la versión se me fue el otro nombre, Nácar Colunga, que también es una versión semejante a la versión católica, y de ahí se hicieron distintas traducciones. Bueno, vamos a ver, hermanos, ahora algunos conceptos para entender un poquito más sobre la traducción de la Biblia católica. Hay un concepto
en estos temas de traducciones y de el cómo se establece qué libro es aceptado dentro de una Biblia o dentro de la Biblia. Y hay un concepto que se denomina el canon. Es lo que queremos explicar. El canon es el catálogo de libros que se consideran normativos para los creyentes y que por lo tanto pertenecen con todo derecho a la colección incluida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de la Biblia. Es el libro o es el catálogo de libros que pertenecen, hermanos, a esa colección, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que conforman la Biblia. Entonces, el canon, ¿quién lo establece? Ahorita vamos a ver quiénes establecieron el canon para decir qué libros sí deben de comprender la Biblia y qué libros no deben de comprender las Sagradas Escrituras. Entonces, este concepto del canon también viene de una lengua griega que corresponde a la expresión caña recta. Ese es lo que representa la palabra canon. Caña recta que servía para sostener derecho a alguna cosa. Entonces, cuando se expresa ahora la palabra canon en la Biblia, pues es como para establecer lo que era permitido dentro de las Sagradas Escrituras, es decir, qué libros eran permitidos o eran pertenecientes a la Biblia. Esa es la figura en este concepto de canon. El canon pues representa una caña recta que nos permite que algo se sostenga derecho, ¿sí? Es pues como una regla de fe para determinar una cosa verdadera o falsa. Ese es el propósito de este concepto canon. Y es manejado precisamente en los editores, los escritores, las personas que trabajan precisamente en la edición precisamente de las Sagradas Escrituras. Bueno, hay 4 cánones y uno de ellos es el canon judío. El canon judío, ¿qué establece el canon judío? Ellos solo aceptan 39 libros del Antiguo Testamento. Y como es obviamente un canon judío, ellos no aceptan los libros del Nuevo Testamento. El día que lo acepten, hermanos, será un milagro y pues será el hecho de que los judíos se están volviendo a Cristo, ¿sí? Entonces van a creer o van a depositar la fe en Jesús como el Mesías. Entonces, cuando acontezca eso, que crean en los libros del Nuevo Testamento, precisamente entonces veremos esto, hermanos, que ellos están creyendo en Jesús como el Mesías. Entonces, hablando del canon judío, ellos establecen cuál es el parámetro de lo aceptable en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y por eso dice este punto, solamente ellos aceptan 39 libros. Eso nos sirve, hermanos, para entender. Recuerden que en el Antiguo Testamento hay 39 libros y en el Nuevo Testamento hay 27 libros. En un total de 66 libros que tienen las Sagradas Escrituras. Bueno, ahorita vamos a entender más este dato del número. Ahora, también está el canon que se conformó por los protestantes. El concepto de protestantes se da a partir de la reforma que tiene ese nombre, la Reforma Protestante. Diferentes sacerdotes, ministros de la Iglesia Católica de diferentes nacionalidades que salieron de la Iglesia Católica al darse cuenta que había cosas que no estaban, que no congeniaban con lo que dice Dios en su palabra. Entonces, decíamos, Martín Lutero es uno de los originadores, después en Francia está Juan Calvino y otros sacerdotes en España, como Casiodoro de Reina, otros monjes también, en diferentes lugares salieron para lo que se llevó a cabo como la Reforma Protestante. Y bueno, en el canon protestante se establecieron
los 39 libros que ya habían determinado los judíos como los libros que pertenecen a las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y los 27 nuevos libros, los 27 libros del Nuevo Testamento para dar una suma de 66 libros. Está otro canon que es ya el que estableció ahí la Iglesia Católica, en donde la Iglesia Católica ahora acepta 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y entonces, por eso hay Biblias católicas que tienen más libros, ¿no? 73 libros y algunas tienen hasta más libros. Eso es lo que establece la Iglesia Católica, hermanos. Ahora, aunque dentro de la misma Iglesia Católica les llaman deuterocanónicos, así le denominaron a esos libros que fueron agregados. Si se da cuenta, fueron agregados en el Antiguo Testamento, ¿sí? Estos libros del Antiguo Testamento, la Iglesia Católica los nombra deuterocanónicos. ¿Por qué le dicen deuterocanónicos? Porque el concepto de deuterocanónicos quiere decir después del canon. O sea, después de que los judíos establecieron su canon de 39 libros, fueron anexados estos otros libros, algunos son 7, un promedio de 7 libros, que fueron agregados, por eso les denominan deuterocanónicos, después del canon. Ahorita vamos a ver cuáles son para que ustedes los vean. Y bueno, en la iglesia ortodoxa griega, hermanos, ellos, al igual que la iglesia católica, manejan también libros deuterocanónicos o libros apócrifos. El concepto más correcto o más adecuado sería libros apócrifos. La palabra apócrifo quiere decir algo que es falso, ¿sí? Algo que quiere usurpar una identidad. Entonces, en este caso, esos libros también fueron anexados en lo que la Iglesia Ortodoxa maneja como el canon de la Biblia que ellos manejan. Es muy similar a la Biblia católica. Entonces, vamos a continuar, hermanos. Hay una traducción que se conoce como la Septuaginta. Septuaginta. Y estoy hablando de estos conceptos porque a lo mejor el propósito no es que lo memoricemos como tal, hermanos, sino que tengamos también la noción. Si alguien lo quiere estudiar, tener presente, memorizar, no hay ningún inconveniente. Solamente es para dar un panorama de todo esto que estamos refiriendo sobre las traducciones. Esta Biblia o esta traducción que se conoce como la Septuaginta es una Biblia en lengua griega o en idioma griego. Es todo el Antiguo Testamento, más bien. Es una traducción del Antiguo Testamento al griego. Recuerde que la mayoría del Antiguo Testamento estaba en hebreo. Entonces, esos escritos se pasaron al idioma griego, se tradujeron al idioma griego. Y esa porción de el Antiguo Testamento en idioma griego se le denominó la Septuaginta o la Biblia de los 70. Generalmente se abrevia con el número 70 en romano. Así es como se conoce también esa Biblia, esa traducción, la Septuaginta.
Y esa es la traducción más antigua que existe de los textos originales, es decir, del hebreo y del arameo. Esta traducción es de las más antiguas. Ahora, esta traducción la hicieron, hermanos, la llevaron a cabo rabinos, o sea, personas que eran parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, eruditos, maestros, escribas, que tradujeron los sagrados, las sagradas escrituras del griego y perdón, del hebreo y del arameo al griego. Fueron traducidas. Entonces, esto fue antes de Cristo, hermanos, antes de que Cristo viniera, se hizo esa traducción. Y esa traducción, hermanos, era una de las traducciones muy ocupadas en el periodo antes de Cristo. Bueno, esa es una de las traducciones. Y dentro de la Biblia católica encontramos que a esos escritos antiguos se agregaron precisamente los libros apócrifos o deuterocanónicos, como le denomina la Iglesia Católica. Vamos a ver ahora esto. Esos libros apócrifos, hermanos, son textos o pasajes del Antiguo Testamento, de las Biblias judeo-cristianas, que no estaban incluidos en la Tanaj judío, hebreo, arameo, es decir, en el canon que decíamos hace un rato, el canon de los judíos. No estaban incluidos ahí y fueron agregados posteriormente. Entonces, como hace un ratito mencionábamos, esos libros apócrifos fueron agregados a la Septuaginta por la influencia de un monje llamado Jerónimo en el siglo IV. Recuerden que esta traducción, la Septuaginta, era una traducción en griego y todos esos libros deuterocanónicos o apócrifos fueron precisamente agregados a esa traducción por influencia de este sacerdote, de este miembro de la Iglesia Católica que se conoce como Jerónimo o San Jerónimo, inclusive le dicen así, San Jerónimo. Bueno, él influyó para que en la Septuaginta se agregaron esos libros deuterocanónicos. Así es que a partir del siglo IV, hermanos, es decir, por el año de 1300 en adelante, es el siglo IV, en el año 1300, perdón, en el año 300, me estoy equivocando, en el año 300 después de Cristo, es el siglo IV, es donde este monje católico, hermanos, este hombre católico influye para que sea agregado los libros deuterocanónicos. Y de ahí en adelante, pues todas las traducciones y las copias que hay dentro de los registros católicos ya contenían los libros deuterocanónicos. Recuerde que, por ejemplo, Martín Lutero era un sacerdote católico. En sus orígenes era un sacerdote católico, viene la Reforma Protestante, decide, pues no congenia con la Iglesia Católica en varios aspectos, decide traducir las Sagradas Escrituras y las traducciones que había en esos entonces, pues contenían este tipo de literatura también, los libros apócrifos, los deuterocanónicos. Por eso, posteriormente se tuvo que hacer ese canon, el canon protestante, donde se excluyeron de la Biblia protestante los libros apócrifos. Este mismo monje, Jerónimo, tradujo la Biblia al latín
Y bueno, aquí no quiero hacer los bolas con todas estas cosas, es solamente como un panorama, hermanos, de por qué la Biblia ha llegado a nuestros días. Desde las lenguas originales se ha traducido en varios idiomas, en griego, ahora en latín, y hay esta traducción que se conoce como la Vulgata Latina. Son de las traducciones más importantes. Y bueno, esta traducción consta de 73 libros, la Vulgata Latina. ¿Por qué? Pues porque ya estaban incluidos los libros apócrifos. 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, la Vulgata Latina. La palabra apócrifo quiere decir falso, eso es lo que estamos ahí refiriendo. Vamos a ver cuáles son esos libros apócrifos, hermanos. El libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiástico, el libro de Baruch, ese es otro libro apócrifo, el libro de Baruch. Está el libro también de Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Generalmente estos son los libros apócrifos. Sin embargo, hay otras traducciones, otras versiones de la Biblia que tienen más de esos, hermanos. Están, por ejemplo, hay libros que se les agregaron contenido, como por ejemplo en el libro de Esther. Se agregan diferentes elementos ahí, hermanos. A veces pueden ser desde algunos versículos hasta algunos capítulos. En el libro de Daniel también se agregaron varios versículos. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 3, ustedes pueden ver en su Biblia, el libro de Daniel, el capítulo 3, ¿hasta qué versículo llega? Llega hasta el versículo 30, si no mal recuerdo. Y bueno, en estas traducciones católicas o en estas versiones católicas, el libro de Daniel llega hasta el versículo 50. ¿Hasta qué capítulo llega el libro de el, el en el capítulo 3? Ah, ok, sí. También se le agregó el capítulo 13 y el capítulo 14 al libro de Daniel en la versión católica. Pero en el capítulo 3, ¿en qué versículo llega el libro de Daniel? Hasta el 30. Y bueno, aquí en la versión católica llega hasta el verso 50. Entonces, esas son las adiciones que se le ponen o que se colocaron en el libro de Daniel. En el libro de Esther, como decíamos, se agregaron algunos pasajes, algunos textos más, ¿no? Y en el libro de Daniel, pues ahí está desglosado las partes en las que se agregaron algunas porciones, ¿sí? Bueno, estamos dando estos panoramas, hermanos, para entender precisamente por qué son libros apócrifos, o sea, no son considerados como inspirados. Fueron ingresados en los escritos originales eh, posterior a lo que había sido establecido ya como lo legítimo, lo inspirado, lo válido, lo reconocido divinamente inspirado, y fueron agregados
en tiempo posterior. Y bueno, ahorita vamos a ver algunos otros elementos también, las razones por las que no deben incluirse en el canon bíblico estos libros, los libros apócrifos. ¿Cuáles son las razones? Bueno, primero, los judíos rechazan esos libros. O sea, los judíos no los consideran como libros inspirados. Recordemos que Jesús dice, hermanos, que a ellos les fue dada la palabra. Es decir, a ellos les confió Dios la palabra de Dios. Sí, Dios a ellos les confiere la palabra. Eso lo dice ahí en Romanos capítulo 2, el verso 3. Como si Dios les hubiese encargado este ministerio de conservar la palabra a ellos. Y bueno, pues la mayoría de las personas que están precisamente como instrumentos son precisamente parte del pueblo de Dios. El apóstol Pablo, aun cuando fue del Nuevo Testamento, pues viene de este origen, ¿no? Él siendo judío, siendo del pueblo de Israel. Mateo es precisamente otro personaje también del origen del pueblo de Israel. Juan, en el libro de Apocalipsis, las epístolas que él escribe y el Evangelio, también como parte del pueblo judío. Entonces, como que tiene un sentido comprensible, como cuando Romanos dice que a ellos les fue confiada la palabra de Dios, Dios les encargó ese ministerio de que fueran el instrumento para que la palabra fuese dada en revelación a la humanidad, ¿no? En el Antiguo Testamento, pues no se diga, es realmente los hombres que hablaron, profetas, siervos de Dios, reyes, a lo mejor caudillos como Josué, como Moisés, hermanos, fueron precisamente personas que eran parte del pueblo de Israel. Ellos les fue confiada la palabra de Dios. Entonces, ellos no los aceptan, el pueblo judío no lo acepta como libros que forman parte de su canon. Entonces, ese es el primer elemento. Desde Artajerjes, que fue precisamente el rey Medo Persa, hermanos, hasta nuestros días se han escrito varios libros, pero no los consideramos dignos de confianza, idénticos a los libros que les precedieron, porque se interrumpió la sucesión de los profetas. Esa es la prueba del respeto que tenemos a nuestras escrituras. Esto es lo que dicen precisamente los judíos respecto a escritos que no son, no forman parte de su canon. Dice desde Artajerjes, ¿no? Desde el tiempo que estuvieron en la cautividad, dice, pues se han escrito muchas cosas, pero no los consideramos confiables, ¿no? Han perdido la identidad de los profetas. Entonces, esa es la prueba que nosotros queremos mantener del respeto que tenemos por nuestras escrituras. Eso es lo que piensan los judíos respecto a los textos sagrados. Bueno, eso lo dice este hombre llamado Flavio Josefo, que es un historiador judío. Otra razón, hermanos, es que el Señor Jesús y los apóstoles nunca citaron los libros apócrifos, ¿no? Por ejemplo, Jesús sí citó al profeta Isaías o al profeta Jeremías o algún otro profeta o al rey David, ¿no? Citó al rey David hablando como las profecías de los salmos o el sentido profético que se tiene en los salmos también. Citó también al rey David, ¿no? Entonces, pero nunca hace referencia a algún otro escrito. Cita a Moisés, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos ahorita estudiando, pues, el Sermón del Monte, está citando a Moisés, ¿no? Oísteis que fue dicho, no matarás, ¿no? Entonces está citando a Moisés, está citando la ley de Dios, está citando a los profetas en algunos otros pasajes, pero nunca cita los libros apócrifos, ¿no? No dijo, como dijo Tobías, ¿no? Como dijo no sé, Judith, ¿no? O sea, nunca hace referencia a esos libros.
Y bueno, vamos a ver un poco más de esto, hermanos. Entonces, Jesús citó profetas como Daniel, Isaías, Jeremías, Zacarías, Moisés, la ley, los salmos, etcétera. Eso es lo que hizo Jesús, hermanos, cuando lo vemos en los evangelios. Pablo, por otro lado, que era un erudito, citó profetas y además citó otros filósofos griegos cuando llega a predicar a Atenas, cuando le está escribiendo a tesalonicenses, a los tesalonicenses, les dice, como bien dijo uno de sus profetas, uno de sus poetas, y le cita a sus poetas, ¿no? Los poetas de su cultura en Tesalónica. Cuando está ahí eh, cuando está ahí en Atenas, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 17, Pablo está citando algunos de sus filósofos, de sus sabios. Entonces citó a personajes, pero nunca hizo referencia a los libros apócrifos. Y bueno, ocupaba esos textos de la cultura en la que estaba él predicando el evangelio, no porque estuvieran bien, sino para que las personas se identificaran con el mensaje que él estaba compartiendo. Pero nunca se hizo referencia precisamente a los libros apócrifos. Entonces, esto es solamente un ejemplo en este punto que estamos diciendo. Ni el Señor Jesús ni los apóstoles citaron a estos libros, los libros apócrifos o deuterocanónicos. Esa es otra razón por la cual no es considerado libros inspirados. En el libro de Hechos 17 son los ejemplos que les decía, hermanos. Ahí en Hechos 17, verso 28, el apóstol Pablo hace referencia a algún filósofo griego y en 1 Corintios 15, 35, en Tito 1, 12, también está haciendo referencia a las literaturas de diferentes lugares. Esos son algunos ejemplos que ustedes pueden checar estas citas bíblicas. Por otro lado, también, hermanos, los libros apócrifos contienen historias que están fuera de la armonía bíblica. Por ejemplo, en el libro de Sabiduría se describen las plagas de Egipto con tal riqueza de detalle y de belleza que raya en lo fantástico. Es un libro, uno de los libros apócrifos, y bueno, en ese libro se hace una remembranza de las plagas que vinieron a Egipto, pero la forma en cómo se describe pareciera pues realmente más impregnado de, de la forma griega en que se describe a veces los eventos. Por ejemplo, hermanos, esto quedó muy plasmado en la cultura griega, la manera en cómo se describen precisamente eventos que sucedieron históricamente, pero a veces como que se realzan aspectos de esos eventos. No sé si ustedes han escuchado de la Ilíada, de la Odisea, que son precisamente literaturas de la cultura griega, y que de alguna manera se describen a veces hasta batallas, eventos, odiseas, luchas. Y la idea es esto, hermanos, a veces, por ejemplo, hablar, ¿no? De esos personajes míticos
míticos de la cultura griega, casi haciéndolos semejantes a una transición entre hombres y dioses, ¿no? Por ejemplo, el tal personaje Aquiles en la batalla de Troya, Héctor, ¿no? El peleador, el príncipe que era precisamente troyano. Y la forma en cómo se describen los eventos de estos personajes, pues es como realzar ciertas, sí, características, virtudes, a lo mejor cualidades, pero a veces no se, como que no se alcanza a mirar bien en dónde ya está cayendo en lo fantástico y en dónde es lo real. Y bueno, el ejemplo lo tenemos porque hacen referencia a este tipo de personajes que tenían atribuciones dadas por los dioses, porque eran hijos de los dioses, ¿no? Porque los dioses habían descendido y habían tenido a lo mejor un acto íntimo con una mujer de esta tierra o una mujer de la tierra, y entonces en la concepción se procrearon ese tipo de personajes. Y la Biblia, hermanos, pues nos hace referencia a Jesús y que María concibió por obra del Espíritu Santo, pero es algo muy claro, no deja aspectos a la imaginación, a la fantasía ni a la alucinación. Y en el aspecto griego, hermanos, pues se deja abierto a la fantasía. Entonces la persona puede de alguna manera proyectarse en la imaginación lo que él quiera. Entonces, en el aspecto griego, hermanos, eso es algo muy característico en su cultura. Así es que estos libros, decíamos, fueron influenciados, fueron escritos griegos que fueron introducidos en la Septuaginta, y obviamente la descripción de eventos, muchos de ellos rayan en lo fantástico. Vamos a continuar viendo algunas cosas. Por ejemplo, en Segunda de Macabeos, las apariciones de los jinetes cubiertos de armaduras de oro, ayudando a los judíos a ganar tremendas victorias, se introducen según las costumbres de las leyendas romanas de Castor y de Pollux, que eran personajes precisamente míticos en la cultura, en la mitología griega, hermanos, perdón, en la mitología romana, en la cultura romana. Ahorita vamos a ver, voy a proyectar aquí algunos ejemplos también de estos aspectos que nos permiten ver, hermanos, cómo esos escritos vamos a otro punto. Los libros apócrifos contienen historias fuera de la armonía bíblica. Estamos hablando de ese punto. En el libro de Tobías, por ejemplo, eh, el método de restaurar la vista de Tobías o a Tobías es usando las agallas de un pez, bendecidas por el ángel Rafael. Y bueno, esa es la primera vez que aparece ese nombre de ese ángel, ¿no? En la escritura, porque nunca se hizo mención a un ángel con este nombre. Está Miguel, ¿no? Está Gabriel, pero no está haciéndose referencia a un personaje como este. Hay otro descripción en el libro que se añadió, en la porción que se añadió al libro de Daniel, donde se habla de Bel y el dragón. El profeta Habacuc es llevado por los pelos a Babilonia, ¿no? Volando como con un ángel para alimentar a Daniel en el foso de los leones. Y así, numerosas inconsistencias
y claras falsedades. Bueno, ustedes recordarán que el libro de Daniel describe, sí, un evento donde Daniel fue puesto en el foso de los leones, porque fue encontrado orando a su Dios. Entonces lo aventaron o lo arrojaron al foso de los leones, y la porción que es añadida describe cómo sucede un evento donde este hombre, Habacuc, es llevado por los pelos, como dice ahí, hasta Babilonia. Y entonces allá es llevado con la misión de darle de comer a Daniel cuando estaba en el foso de los leones. Entonces, ese tipo de descripciones, hermanos, pues nunca se ven en la Biblia, ¿no? Nunca se había observado ese tipo de descripciones, o como lo que decíamos ahí, en el punto anterior, en el libro de Tobías, se usan las agallas de un pez para sanar, a través de esa sanar la vista de Tobías. Eso, pues más bien hasta pareciera una cuestión como la hechicería, ¿no? También los libros proféticos mismos afirman no ser inspirados. Este es un punto importante, hermanos. Los mismos libros apócrifos afirman no ser inspirados. Y aquí está el ejemplo. En el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 15, verso 37 al verso 38, en la versión Biblia latinoamericana, la edición del 2005, esa es BLA, es Biblia latinoamericana del 2005, está este libro, Segunda de Macabeos, dice el verso 37 del capítulo 15. Así fue como sucedieron los acontecimientos relativos a Nicanor. Como a partir de esto, de entonces, la ciudad ha permanecido en manos de los hebreos. Yo suspenderé aquí mi relato. Verso 38, miren lo que dice. Si la composición ha sido buena y acertada, eso era lo que quería. Si ha sido pobre y mediocre, era todo lo que pude hacer. Entonces, él termina así su escrito, diciendo, bueno, pues si quedó bien, pues qué bueno, y si no, pues casi que disculpen, ¿no? Hice mi mejor esfuerzo. Entonces, los profetas nunca hicieron esto, ¿no? Después de haber terminado alguna frase, alguna parte donde fueron inspirados, pues nunca pedían disculpas anticipadas si era algo a lo mejor que no pareciera lo que tendría que haber sido. Sin embargo, el escritor del libro de Macabeos, pues sí está pidiendo ya disculpas para concluir su escrito, hermanos. Entonces, por eso decimos, ¿no? El libro, estos libros apócrifos, pues de alguna forma hasta se confiesan pues dando claridad de que no son inspirados, sino que han sido el mérito humano, han sido por méritos humanos, hecho. Dice, pues es lo que yo pude hacer, ¿no? Suspenderé aquí mi relato y bueno, pues si la composición ha sido buena y acertada, eso es lo que pretendía o lo que quería. Si ha sido pobre y mediocre, era todo lo que pude hacer. Entonces, hay otro texto también, hermanos, por ejemplo, en el libro de Baruch, capítulo 6, verso 2, también de la versión, la Biblia latinoamericana, versión 2005, dice, llegados pues a Babilonia, estarán allí muchísimos años y por muy largo tiempo, hasta 7 generaciones, después los sacaré de allí en paz. Y bueno, esta versión de Baruch, hermanos, según este libro de Baruch, está haciendo referencia a que es Baruch, el profeta Baruch. Y este personaje, pues en realidad, hermanos, es
un hombre que sí existió, él existió, pero la realidad es que Baruc solamente fue un asistente de Jeremías, el profeta Jeremías. Y Jeremías lo ocupó como, pues como un asistente, o sea, él apoyaba a Jeremías, Baruc apoyaba a Jeremías, y Baruc le encargó, Jeremías le encargó varias cosas a Baruc. Bueno, entre las cosas que escribe Jeremías, escribe una carta a los que estaban exiliados allá en en Babilonia, y les escribe una carta precisamente diciéndoles que después de 70 años el pueblo de Israel sería liberado. Eso es lo que sí viene en la escritura. El pueblo de Israel después de 70 años quedaría en libertad. Sin embargo, lo que habla aquí Baruc, hermanos, pues son frases que realmente él está retomando de ahí, de esa carta. Este libro de Baruc se está retomando lo que dijo el profeta Jeremías. Sin embargo, no es realmente eh, el mensaje que había sido dado por Dios. Por ejemplo, 70 años, 70 años no equivale a 70 a, a 7 generaciones, exacto. Entonces, lo que vemos aquí es precisamente pues un contenido diferente al original. Dice, estaréis allí muchos años, por largo tiempo, hasta 7 generaciones. 7 generaciones pues no equivale realmente a eso que estamos diciendo, a 70 años. Y lo que sí Dios había anunciado es que en 70 años Dios iba a hacer volver al pueblo de Israel a Jerusalén, a esta ciudad de Jerusalén. Esta carta que estoy refiriendo, hermanos, fue precisamente dada en Jeremías o anunciado esta profecía en Jeremías 25:12. Desde el verso 11 también lo podemos, le quiero dar lectura, Jeremías 25:11. Dice, toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y en Jeremías 29:10, pues ahí ya de una forma más clara, Dios le está hablando precisamente eh, a través de Jeremías, envía una carta desde Jerusalén a los ancianos que habían sido llevados a tierra de Babilonia. Y en el verso 10 les dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Es decir, hacerlos volver a Jerusalén. Es Jeremías 29, verso 10. Eso es lo que sí está escrito y bueno, pues lo que estamos refiriendo en esta diapositiva es que según
El libro de Baruch, capítulo 6, verso 2, dice que eran 7 generaciones. Entonces, hay una contradicción realmente ahí, hermanos, en el dato, ¿no? Y no es realmente lo que la escritura dice. Quiero pasar a otro punto, hermanos, también de aquí, de esta diapositiva. Los libros apócrifos contienen un mensaje de salvación falso. Eso es lo que sí se observa en estos libros. Es un libro de salvación, perdón, contiene un mensaje de salvación falso. Por ejemplo, en el libro de Tobías, que es un libro deuterocanónico apócrifo, en el capítulo 12, verso 9 y verso 8 de la versión latinoamericana, dice, más vale la oración y el ayuno, la limosna y la justicia, porque la riqueza y la justicia que la riqueza con injusticia, dice. Más vale la oración y el ayuno, la limosna y la justicia que la riqueza con injusticia. Más vale tener poco y ser justo que tener mucho siendo pecador. La limosna libra de la muerte, purifica de cualquier pecado. Los que dan limosna tendrán larga vida. Y bueno, pues esta es de alguna manera la idea a veces hasta católica, ¿no, hermanos? Que haciendo buenas obras, ¿no? Es una de las formas en que el hombre pues va a ganar un lugar en el cielo, es decir, eh, ayudando al pobre, a los enfermos, visitando a las viudas, haciendo esto, aquello, o sea, es hacer una obra por obtener una recompensa. Entonces, el mensaje de salvación está en las obras, no en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, según el mensaje de Tobías, hermanos, pues eso es lo que establece, ¿no? El dar limosna, el hacer limosna, entendamos también la limosna como buenas obras, como las buenas obras. Y bueno, pues ya en el contexto católico, pues la limosna que ellos entienden es las moneditas, ¿no? Que depositan ahí en el alfolí, en la alcancía, o sea, el hacer eso te trae la salvación. Y como dice al final, dice, más vale tener pocos y ser justo que tener muchos siendo pecador. La limosna librará de la muerte. Entonces, es el mensaje que viene ahí, ¿no? Entonces, estos libros apócrifos contradicen el mensaje esencial o verdadero que establece la escritura, hermanos, ¿no? Que es por medio de la fe a través de Cristo Jesús. Y entonces son algunas razones por las cuales esos libros que se denominan apócrifos, hermanos, pues no son realmente concebidos como libros inspirados y no están dentro del canon de la escritura, sino más bien están dentro de las Biblias católicas. Bueno, si ustedes tienen alguna Biblia católica, podrían cotejar, ¿no? Algunos de estas citas que veíamos, por ejemplo, lo que colocábamos de Daniel, hermanos, el libro de Esther, que son precisamente escritos que se han agregado en el libro de Esther, en el libro de Daniel, ¿no? Fueron agregados 2 capítulos y varios versículos dentro de algunos capítulos que están previos a estos.
Entonces, hermanos, parte de este curso, de esta serie de enseñanzas, tiene como propósito transmitir este tipo de conocimientos, como decía hace un momento, quizás no para memorizarlos, pero sí para tener un panorama de por qué tenemos una Biblia y a veces, pues, esa es la pregunta, a veces que refieren familiares o personas, ¿por qué tu Biblia es diferente? Bueno, pues en esencia, los libros que contiene nuestra Biblia y que tiene la Biblia católica, en esencia tienen el mismo mensaje, salvo estos libros que estamos comentando, que son deuterocanónicos o los libros apócrifos, que su mensaje es totalmente diferente, ¿sí? Ahora, ni la misma Iglesia Católica los usa. Ya con eso decimos todo, ¿no? O sea, ni la misma Iglesia Católica, el sacerdote durante la lectura del Evangelio o en alguna otra lectura que hay dentro de la Iglesia Católica, no usan los libros deuterocanónicos. Así es que, hermanos, lo que contiene nuestra Biblia y lo que contiene la Biblia católica, me refiero en los mismos libros que poseen tanto las Biblias que nosotros ocupamos como las que ocupa el católico, en esencia tienen el mismo mensaje. Y el objetivo de la escritura, amados hermanos, pues decíamos, el objetivo de la palabra de Dios nos lo establece aquí, vamos a observarlo en el libro de Segunda de Timoteo. En el capítulo 3, vamos a ver verso 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, aunque la Biblia de los católicos tengan los libros apócrifos, lo importante es que contienen, pues, los libros que son estos, los inspirados, ¿no? Por Dios y que pueden llevar a la persona a encontrar la salvación. O sea, nosotros tenemos una Biblia que sabemos que contiene los libros correctos, adecuados, y nuestro deber es precisamente estudiar y meditar en ellos. Ahora, dice más todavía el siguiente versículo, hermanos, el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el propósito de las escrituras, amados hermanos, es que nosotros seamos instruidos, corregidos, guiados a la salvación, seamos redarguidos, seamos instruidos en justicia, con el objetivo, hermanos, de poder llegar a la presencia del Señor. Ese es el propósito. Entonces, muchas veces, muchas ocasiones puede cometer un error, sobre todo cuando llegan estos cuestionamientos. ¿Por qué tu Biblia es diferente? La mía es distinta. Y bueno, el católico siempre va a decir que él tiene la Biblia correcta, ¿no? No es para contender el propósito del mensaje, hermanos, como decíamos al inicio, sino solamente para que podamos instruir. A lo mejor pues llévalo a lo que sí tienes, ¿no? En las escrituras que tú conoces. El propósito de la escritura, pues es de Dios, es inspirada, tiene este propósito, este fin, y nosotros tenemos que meditarla, no solamente oírla o no solamente saber que está ese libro, sino conocerlo, escucharlo, porque es el libro que nos puede dirigir a la salvación.
Y esto que estamos leyendo aquí, hermanos, en nuestra Biblia, es un texto que también está en la Biblia en las Biblias de las versiones católicas. Así es que, amados hermanos, nosotros debemos de entender que el propósito de la palabra para nosotros es dirigirnos también a Dios, a la salvación, es decir, mostrarnos el camino de la salvación y sobre todas las cosas, hermanos, que la verdad pueda estar siempre dirigiendo nuestro camino, es decir, la verdad que encontramos en las Escrituras. Pues vamos a concluir aquí el estudio, hermanos, y con el favor de Dios vamos a estar la siguiente sesión todavía estudiando algunas otras cosas referentes a las Sagradas Escrituras. Vamos a concluir con una oración, hermanos. Le damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado tu palabra, Señor. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que seas tú ayudándonos, Señor, a valorarla, a un Señor amado, a poder meditar en ella. Recordamos lo que dice tu palabra en el libro de Josué, Señor, que no se aparte este libro de la ley, que no se aparte de nosotros, sino que meditemos en él de día y de noche, Señor. Y que, Señor amado, aun si hacemos lo que está escrito en él, Señor, así haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, como leíamos ahorita en Timoteo, Señor, el propósito es que tú nos quieres dirigir, Señor, corregir, aún redarguir, Señor, y que tu palabra cumpla esa función en nuestras vidas, Señor. Padre, queremos rogarte en el nombre de Jesús que bendiga, Señor, nuestras vidas a través de tu palabra, mostrándonos más de ella, Señor. Y Señor, cada vez que podamos estar meditando en tus palabras, sean reveladas, reveladas tus escrituras a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de estar juntos y te damos la gloria a Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén.